Comienza Flamencuras, tu programa de flamenco. En esta ocasión venimos a analizar la figura de un artista único, una figura que revolucionó este arte y lo acercó a las grandes masas. Les vamos a dar una pista. ¿Qué les sugiere si les digo que nos encontramos en Marchena? Pues efectivamente, hablamos del maestro de maestros de Pepe Marchena. Nos acompaña una voz experta. Estamos con Ángeles Acedo, especializada en la docencia del flamenco y directora de la Asociación Cultural El Roete de Marchena. Como ella dice, sus objetivos pasan por convertir el flamenco de Andalucía en alta cultura y un motor económico. Tenemos un programa muy interesante. Le hemos pedido a Ángeles que nos dé las claves del concepto de la ópera flamenca. Es una idea innovadora que popularizó Pepe Marchena y que colmó la escena española durante décadas. Vamos a aprender de flamenco y lo hacemos en buena compañía. Pero antes de arrancar, una frase para el recuerdo, en este caso de Antonio Gades, que decía que lo grande del flamenco es su contención. No explota, pero hay una energía descomunal en él. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Esto es una alegría, una algarabía poder hablar de flamenco y hacerlo con alguien como Ángeles Acedo. Ángeles Acedo, pues bienvenida. Muy buenas. Muy buenas. Esto es un audio, es un programa de audio, de radio, y tenía que ser de esa manera porque es que Ángeles es una gran amante de la radio, una gran conocedora y una gran seguidora de la radio, y no podía ser de otra manera. Bueno, sí, me considero más amante que conocedora, la verdad. Sí, la radio es un elemento vital que te permite hacer otras cosas al mismo tiempo, que te informa, te entretiene, te divierte, te emociona. Y creo que es una forma muy interesante porque narra cosas. No te las venden imágenes ya hechas, sino que te permite obtener tus propios criterios y tomar tus propias decisiones, ¿no? Y eso es muy importante. La narrativa no se puede perder. Y otro punto importante es hablar de que nos encontramos en un templo de la cultura, porque nos encontramos en un centro cultural donde se hace mucha cultura, que es el Roete. Cuéntanos qué es el Roete. Pues el Roete es una entidad sin ánimo de lucro que nació en 1993. O sea que el año que viene cumplimos 30 años dando el cante, dando el baile, dando el toque, dando raíz y solidez y perspectiva futura a la cultura andaluza, sobre todo a la zona de la campiña sevillana y, bueno, proyecciones a toda Andalucía, España y la humanidad, como bien dice nuestro himno. Muy bien, pues nada, solo describir para todos los oyentes qué nos podemos encontrar en esta sala. Tenemos un tablao, descríbenos, ¿qué podemos ver, qué podemos sentir aquí dentro? Lo interesante de aquí es lo que no hay. Lo más interesante de aquí es cuando viene la gente, porque lo más interesante del Roete es la gente que participa en los proyectos, ¿no? Y muchos proyectos no se desarrollan aquí, pero desde luego esto es la gente dice un seminario, pero yo diría que es un granero. Esto es un granero de cultura porque aquí se crea también, aquí se hacen talleres de muchos tipos de actividades, de danza, de fotografía, de flamenco, de, bueno, danza terapia. Pero sobre todo se crea, ¿eh? Y cuando la gente tiene un espacio para crear, yo creo que eso es valioso para la sociedad en general. De mi creación, Aires de Mirabrá. Entre sábanas de Holanda
corcia de Carmencita. Pues vamos ahora a hablar de la figura de Pepe Marchena y queremos hacerlo desde el punto de vista del Marchena con su ópera flamenca. Entonces, para todas las personas que no sepan lo que es la ópera flamenca, hay muchas, sobre todo la juventud puede que no, ese concepto no lo conozca. Explícanos, Ángel, en primer lugar, ¿qué es la ópera flamenca? Bueno, podríamos decir que es un concepto híbrido, ¿no? Porque ópera y flamenco no casan, ¿no? Dentro del concepto que tenemos de la ópera como expresión musical, escénica, ¿no? Y el flamenco como expresión musical íntima, ¿no? Y ahí está el truco. Es llevar el flamenco a la escena de una forma masiva, de una forma nunca vista antes. Y claro, como era muy caro pagar el concepto de espectáculo flamenco, porque tenía una tasa impositiva de un 10, un 15 o algo así, y la ópera estaba protegida culturalmente en la primera mitad del siglo XX y solo pagaba un 3%, pues esa inteligencia natural excelsa que tenía Pepe Marchena dice: a esto lo vamos a llamar ópera, sí o sí, y así cuela, ¿no? Y así tienes que pagar menos y nos llevamos más, claro, ¿no? Una forma sencilla para ganar dinero y poder exportar a sitios donde, bueno, difícilmente el flamenco hubiera llegado, bueno, pues nuestro arte, ¿no? El suyo y el de los compañeros también, o sea, muchísimos compañeros los que llevaba de reata, ¿no? Sí, bueno, ¿y qué tipo de flamenco se hacía en esa ópera flamenca? Porque se produce como una ruptura con lo que sería el flamenco más ortodoxo, ¿no? Una vez que empieza a extenderse la ópera flamenca. Siempre que nace una persona innovadora, creativa, genial, ¿no? Lo primero que se encuentra es con gente que le critica, ¿no? Si no haces lo mismo que todo el mundo, pues entonces es que te has salido eres un heterodoxo, ¿no? Como eres un heterodoxo, pues ya pierde valor para los clásicos. Pero, como todos los heterodoxos, abre nuevos puertos, nuevos caminos, nuevas sedes, ¿no? Donde instalarse. Entonces, lo que hace Pepe Marchena es popularizar el flamenco, quizá con palos más aliviados, ¿no? Con los cantes ida y vuelta, con fandanguillos, con esos temas en los que él hablaba y cantaba y recitaba. Hacía un espectáculo como de varietés que tenía a la gente muy entretenida. Estamos hablando de un periodo en el que estaba a punto de empezar una guerra, o estábamos en guerra, la Guerra Civil Española, o posguerra. Entonces la gente quería divertirse un poco, ¿no? Entonces él facilitaba esa diversión a través del flamenco con artistas flamencos y alguna vez incluso con artistas de otro calibre, de humor, de cuplé, generaba espectáculos amplios, ¿no? Entonces yo creo que esa amplitud que él supo ver, porque fue una visión estratégica y absolutamente emprendedora, ¿no? Fue mal vista por parte de los puristas. Pero como creo que fue Chacón el que dijo que Chacón podía ser mejor, pero que Pepe Marchena iba a ganar más dinero, ¿no? Sí. Entonces, el que gana dinero es el que se lleva el gato al agua. ¿Por qué? Pues porque es el que pone en el sitio, en el punto de mira, el producto que tú estás vendiendo, ¿no? Los puristas siempre van a decir que el flamenco auténtico es el de la familia, el de la fiesta, el del rincón, el que está en la intimidad. Pero ya no podemos negar que llevamos más de un siglo con un flamenco escénico, que es un producto cultural de primer orden, con gente innovadora que entra y sale del flamenco cuando y como quiere, porque es una cosa voluntaria, nadie está obligado a ser flamenco ni a dejar de serlo, es una cosa que tú eliges, ¿no? Y él eligió tirar por un camino más, hombre, siendo largo como era, porque él hacía muchísimos cantes, además tenía una memoria prodigiosa, un oído finísimo, una voz dulcísima, ¿no? Y él cogía cosas más livianas, más aliviaditas, para que la gente entrara al trapo y dijera: ay, pues esto me gusta, ¿no? Y entrara y se quedara ahí, digamos, disfrutando un poco de la vida de un país muerto de hambre, ¿no? En un país muerto de hambre, pues cualquier cosa que te hiciera disfrutar, pues buena es, ¿no? Moro, como moro soy más moro yo,
como cristiano, cristiano, como bueno soy más bueno, como malo soy más malo, que si más malo soy más malo que el veneno. Y luego también él extiende el flamenco en un momento en el que el flamenco era algo minoritario, de repente lo convierte en un fenómeno de masas, es así, ¿no? Claro, él lleva el flamenco a muchos lugares de España y después lo lleva a Sudamérica, o sea, de forma que, bueno, extiende, amplía, hace una neocolonización, digamos, cultural, de forma que había peñas flamencas de Pepe Marchena en Argentina, y todavía quedan algunas, en Barcelona, en no sé dónde, porque generaba pasiones, o sea, igual que generaba mucho, bueno, igual que muchos puristas podían detestarlo, pues igual había mucha gente que lo adoraba por su personalidad, por esa forma que tenía de vestirse, por esa forma de hacer su propio marketing, por esa identificación de la figura desde lejos. Entonces, Pepe Marchena, viene Pepe Marchena, wow, esto es grande, porque sabes que va a llevar artistas, sabes que va a dar espectáculos, no solo en escena, sino también fuera. Sabes que es un personaje que pone tu pueblo en el mapa. Y entonces yo creo que era una simbiosis lo que había entre los pueblos donde él iba y él, porque él iba acrecentando su fama de gran artista, y al mismo tiempo los pueblos se alimentaban de toda la riqueza que él llevaba, porque él llevaba muchos compañeros flamencos a la guitarra, al cante, sin pudor, ¿no? Las últimas rivalidades, cuando las tuvo con Valderrama, ya eran porque ya eran dos grandes ahí peleando a ver quién llegaba más, ¿no? Pero en principio era él, el cabeza de cartel, era él y él, prácticamente el empresario, o sea. Un fandango improvisé al son de mi paso doble. Un fandango. Los códigos del cante flamenco son inexorables. Es un arte mestizo y viva el mestizaje cultural. El niño de Elche canta por Marchena, lo reconvierte en otros conceptos que encumbran lo heterodoxo. Hemos venido a desmontar esquemas, señores, y quien no le guste, pues que se tape los oídos. Aquí va el fandango cubista de Pepe Marchena por el niño de Elche. Cuando canto un fandanguillo al son de mi paso doble, cuando canto un fandanguillo me dan ganas de reír y lloro como un chiquillo acordándome de ti. Ahora quiero que nos hables de qué te sugieren a ti tus canciones cuando las escuchas, qué sientes o qué emociones te transmite su música y su modo de cantar. Bueno, a mí me recuerda a mi padre, obviamente, ¿no? Porque a mi padre le encantaba Pepe Marchena, era un personajazo, estaba en su época, y claro, mi padre sí que, y mi tío también, mi tío José, bueno, el tío de mi madre, José, que tenía toda su colección y era amigo, ¿no? Personal, el tío de mi madre. Me recuerda al pasado, obviamente, ¿no? Porque no es una música que yo pueda considerar. Pero sí es verdad que como todo vuelve, pues ahora hay gente, pues ahora mismo está María José Yergo, por ejemplo, que tiene unos tintes ahí de esos melismáticos típicos de... Como todo vuelve, pues el flamenco va pasando por épocas más de cante más recio, más duro, más desgarrado, y otro punto flamenco más melismático, dulce, agradable. Entonces, ahora mismo quizá haya un punto de retorno. De hecho, por ejemplo, Rocío Márquez sacó el disco El Niño, en el que homenajeaba a él, porque las cualidades vocales de Rocío Márquez le permitían recrear un cante tan difícil como el que hace Pepe, que no es nada fácil, ¿no?
Creo que ha sido de los más imitados. De los más imitados. De hecho, si comentamos eso, tenía muchísimos imitadores e incluso existe el concepto de marchenismo. Sí, claro. Como Marchena triunfaba, enseguida que alguien triunfa, pues tiene legión de gente que quiere hacer lo mismo, ¿no? No podían hacer lo mismo porque era su obra, su creación, su persona saliendo por su boca, ¿no? Entonces, no pueden hacer lo mismo, pueden darle el aire, pueden... De hecho, había aquí concursos de colombiana muchísimo tiempo, ese palo que inventó, porque se lo inventó directamente. Entonces, yo creo que el generar ese halo ya da norte de su grandeza, ¿no? Quizá esté todavía por descubrir el impacto que pudo generar en su momento y que no ha sido suficientemente valorado desde mi perspectiva personal, ¿no? También quería tratar precisamente eso, una figura tan importante del flamenco del siglo XX. Quizás su error fue morirse tan pronto, porque si hubiera muerto en los años 90 puede que hubiera recibido otro tipo de reconocimiento. ¿O por qué es tan desconocida esa figura? Bueno, era otra época con otros medios, ¿no? Entonces allí un poco de cine, Martín Gala, no sé qué, un poco de... Por supuesto la publicidad que se hacía era impagable, eso era la cartelería, las imágenes, su icono. Pero fíjate que Juanito Valderrama, estando en Madrid, decidió en los años 80 venirse para Sevilla, pensando que venía hecho un señor, porque lo era el señor del cante en ese momento, cuando ya había fallecido Pepe, ¿no? Ellos no hacían ni caso en Andalucía. Entonces quizás se murió justo en el momento para no caer. O sea, hubiera caído y Juanito Valderrama tuvo que hacer tuvo que remontar su propio mito, ¿no? Que también lo tuvo. Pepe no, Pepe murió en el momento exacto para dejar el mito ahí. Lo que pasa es que quizá ha habido muchísima gente que lo admiraba y que lo quería, pero hay poco estudio serio sobre él. Eso es lo que falla, un poquito de investigación, tanto de su creatividad, porque cogía un tema de pe a pa, se lo aprendía de repente y buscaba las melodías en cualquier rincón, o sea, se escarbaba en la cabeza para encontrar. Estaba siempre aprendiendo, siempre buscando, era inquieto y falta saber un poco más de él, de su obra, aunque esté recopilada y su biografía esté escrita. Creo que todavía merece un estudio un poquito más sofisticado y un reconocimiento nivel mínimo Andalucía. Flores, tango. Ay, ay, ¿por qué no viene, jardines míos? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene, jardines míos? Jardín no viene. Con tus flores bonitas, con tus flores bonitas no te entretiene, no te entretiene. Creación de Pepe Marchena. Dice que todas las flores son capriciosas, yo puedo asegurarle que no hay tal cosa. Vuestra delicadeza llega hasta lo infinito, hasta les da vergüenza cuando nos besan labios bonitos. Si sobre el pecho se pone ahí. Vamos a volver, si te parece, Ángeles, de nuevo la ópera flamenca, que la hemos apartado un poco, y cuéntanos cuáles son las características en cuanto a cuántas personas están en la ópera. Es un espectáculo muy numeroso, escénico, ¿no? Sí, pues más o menos puede llevar 4 grandes nombres. Por ejemplo, puede llevar a Manuel Torre, no sé, Manuel Torre no creo, pero llevaba Vallejo a lo mejor, ¿no? O guitarristas que sonaban en ese momento, algunas mujeres que bailaban, que daban lustre al espectáculo para llenar escenario. Ten en cuenta que no estamos hablando de un espacio pequeño, estamos hablando de teatros.
Entonces llevaba siempre alguien que bailaba, alguien que cantaba, alguien que acompañaba, él con toda su figura de pie, vestido como un pincel, muy extravagante además, ¿no? Como podía ser Michael Jackson, ¿no? Que bueno, que se viste de esa manera así llamativa, ¿no? Entonces los carteles podían ir entre 4 y 40, no sé, una cosa muy... dependiendo de la cantidad de gente que pudiera acudir, ¿no? Al teatro del aforo y también de la ciudad. En ciudades más grandes pues hacía espectáculos más grandes, pero siempre hizo una cosa muy interesante y se refugió en Jaén durante la guerra. Y pasó alguna vez pasó que llegaron muy poco público, claro, el tiempo en el que no se sabía qué estaba pasando. Bueno, se sabía lo que estaba pasando, pero había miedo, ¿no?, a acudir a espacios públicos. Y entonces él dijo, si 3 personas han pagado para entrar, yo doy mi espectáculo, ¿no? Sí. O sea, tenía esa dignidad artística, sí, de saber que estaba haciendo algo muy disparatado para la época, que era poner el flamenco en un escenario, pero aunque hubiera poco público, que no era el caso normalmente, que aunque hubiera poco público, él daba el espectáculo. Allí estaba. ¿Por qué? Porque tenía ese concepto de artista que otros flamencos no tenían. Él sabía que era un artista y él vendía su producto artístico, ¿no? Y hablando también de la colombiana, que habrá gente que no sepa qué es exactamente, qué es la colombiana y el creador de ese concepto, ¿qué es? Él nunca estuvo en Colombia, por lo pronto. Yo creo que colombiana se le asemeja a la palabra Colón, creo que más que a Colombia, ¿no? Pero bueno, yo creo que la colombiana, sé que la colombiana es un palo que se llama ida y vuelta, a compás 4x4, es una melodía fácil, es una melodía muy facilona de transmitir, ¿no? Muy melosa, muy dulce. Entonces, cuando él crea la colombiana, lo que hace es abrir la puerta a que gente que no cantaba flamenco, porque le resultaba muy duro, empezar a cantar colombianas, que es una fórmula, digamos, yo casi diría que es aflamencado. O sea, yo no diría que siquiera que es un palo. Y después, por ejemplo, otros palos como la guajira, la vidalita, esas cositas así que son flamencas, pero que son más antiguas que la colombiana, son siglo XIX. Él les interpretaba muy bien, pero sabía que el 4x4 entraba más fácil, ¿no? Entonces yo creo que la colombiana es como un paso que él da para la popularización del flamenco y atribuirse, por supuesto, el mérito, porque lo tenía, ¿no? Era suya. Es considerado el único palo flamenco que se inventa en el siglo XX, es así, ¿no? Hay por ahí alguna cosilla más. Pero bueno, todavía no. Yo no soy quien para decir lo que es un palo flamenco y lo que no, o lo que es un estilo flamenco y lo que no, pero hay algunas cosillas que sí que son. Sí, pero bueno, no han tenido la repercusión que ha tenido la colombiana, que se ha hecho súper popular, ¿no? Cuando nace el nuevo día, me acuerdo de tus amores y de tu mano apartía me consuelo con las flores, tú eres toda mi alegría. Así se acompaña para aquellos planos, vivan los buenos aficionados a todos. Con esos dientes blancos como hermía y ese rizo dorado. Y ya para terminar, si hablamos de flamenco transgresores, como pueden ser Camarón, Enrique Morente, pero es que él lo hizo mucho antes. Sí, él llevó el flamenco a unos límites de popularidad solo comparables a lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX con estos que han mencionado.
Entonces, esa transgresión que él hace, yo no creo que él fuera por transgredir. Yo creo que él lo hacía porque de natural le interesaba ser único, le interesaba ganar dinero y hacer lo que le gustaba. Entonces, él no creo que moralmente dijera, voy a romper con, no, voy a aproximarme a. Creo yo, que era más su línea. Su línea es, voy a llegar aquí, voy a romper con esto para mi beneficio, pero no por destruir nada, ni por no valorar el flamenco, porque él valoraba muy bien todos los palos, ¿no? Pues ha sido muy interesante esta conversación, hemos aprendido mucho sobre Pepe Marchena y ha sido un placer. Pues muchísimas gracias, Jesús, espero que la gente lo disfrute. Pues nada, recuerden que lo único prohibido es prohibir. Aleillos Marchenero. Con qué duquela le estoy pidiendo llorando a la patrona de Ceuta. A la patrona de Ceuta, por culpa de tu querer, primo de mi alma, estoy pagando por la perpetua. Por culpa de tu querer, de tanto como te quiero, estoy pagando por la perpetua. Y en mi casita había un viejo, y en mi casita había un viejo que le llamaban el tío Andrés. Y el picarillo de aquel viejo no me quería a mí comprender. Y el picarillo del viejo no me quería a mí comprender. Ay, yo me fui a una romería, me encontré a un hombre llorando y era un pobre peregrino que venía peregrineando, y era un pobre peregrino que venía peregrineando. Cuatro padres Francisco y cuatro del Carmen. Cuatro padres Francisco, cuatro del Carmen y cuatro de Santiago, caramba. Y son 12 frailes y cuatro de Santiago, caramba. Y son 12 frailes. Y a mi bella Aurora verá, y a mi bella Aurora verá, y esta carta le entregará, que la lea bien, que la quiero yo, que por ella muero, querida de amor. Ay, 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 ya le picó el parillo a la breva. Ay, que traigo pera, traigo manzana, guinda y ciruela, y a los buenos amascos, y a los buenos amascos que de viña, traigo la freba que de viña, traigo la freba. Ay, todos mis tormentos lo digo, pero no le cuento a nadie lo que tú haces conmigo, pero a nadie le contaba yo lo que tú haces conmigo.